Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de trading institucional de Trading con Gonzalo. Soy Gonzalo y vamos a ver los rangos de toma de beneficio por un lado y las estructuras que podemos esperar de las estructuras en las que operamos, para que quizás a veces las expectativas que tengáis no sean mucho más allá de lo que realmente sería lógico esperar. Cuando hablo de una estructura, se trata simplemente de elegir una sección del precio. Voy a coger un recuadro, aquí por ejemplo, este recuadro, y dentro de este recuadro decidir qué consideramos una estructura, siendo esta una característica o un patrón o una serie de características de la gráfica. Cuando pensamos en qué nos puede dar una estructura, hemos de observar, como hemos visto en alguna ocasión, de dónde viene y hacia dónde va. Y además hemos de estudiar dónde se desarrolla esa estructura. Voy a hacer el ejemplo, por ejemplo, con esta zona de aquí, que voy a marcar ahora mismo. Vamos a coger esto, que va a ser tanto la estructura de referencia como la de salida. Pues voy a coger de estructura de referencia esto. Estos son los futuros del índice Dow Jones. Y esta es la gráfica de 5 minutos, es indiferente. En la gráfica de 5 minutos y a efectos de este análisis nos vamos a marcar el order block. ¿Vale? Y este order block de referencia. Y bueno, aunque quizás también si veis la reacción no solamente toca el order block, sino que además cierra este descuadre. Vamos a coger el descuadre también, a ver si el descuadre también ha sido traspasado. Bien, de esta estructura vamos a elegir este order block, que es el área de liquidez que el precio mayormente estará usando antes de volver a continuar su tendencia. Aunque veáis que el order block en sí ha caído más bajo, pues bueno, eso simplemente es que hay un mínimo, aparte de un order block, aquí hay un mínimo y a veces el precio coge liquidez desde abajo de los mínimos, no hay ninguna otra historia. O también puede ser que esté cogiendo liquidez de esta zona de aquí, ¿vale? De esta zona que tenemos aquí, que al final no sería otra cosa que un bloque de mitigación, ¿vale? De alguna manera. O sea, al final, como el precio es fractal, vamos a encontrar 1000 estructuras que justifiquen con mayor o menor acierto. Voy a coger la última subida, con menor o mayor acierto que justifiquen la entrada. ¿Veis? Pues tampoco. Y si lo cojo, lo que más se ajusta es el value gap. Así que tampoco es importante ser muy finos, porque si tenemos aquí un precio lateral, esto implica que hay volumen, porque aquí ha estado el precio parado mucho tiempo, entonces probablemente haya volumen. Si a ello le sumamos esta consolidación más volumen, fijaos que el precio rompe realmente, ahora lo estoy viendo bien, rompe este mínimo. Yo creo que lo romperá por muy poquito, ¿vale? El precio volvió a bajar porque bajo de este nivel de precios y aquí a la izquierda parecía ser que es donde estaba el volumen. Pero eso lo habríamos sabido escoger, elegir bien a priori, pues quién sabe. Entonces al final, como veis, no siempre va a haber una explicación para todo movimiento que sea obvia, que sea satisfactoria o incluso que sea cierta, aunque pensemos que es así, por la evidencia que podemos nosotros observar. No quiero liar el vídeo, lo que pasa es que sí que me interesa decir que como si veis que cojo la zona del order block y ha roto el order block por debajo, esto me invalida per se este order block como una zona de rechazo. Pero un mínimo o esta zona de aquí, que al final no deja de ser una zona para que el precio antes o después volverá a mitigar,
Pero fijaos que os estoy llevando la vista a donde quiero. A veces os digo esto en los vídeos. Fijaos que esto de aquí también es un order block. Toda esta bajada es un order block, que son 3 velas rojas seguidas. Un order block bajista. Esto de aquí es otro order block, ¿vale? Que igual el precio lo toca justo, es otro order block. Pero este de aquí es otro order block, etcétera. ¿Cuál es la zona de liquidez? No sabemos. ¿Qué va a tomar? No sabemos. ¿Dónde pensamos que va a pasar? Pues hombre, si vemos que pasa algo aquí, en medio de la nada, y tenemos aquí abajo esta zona de liquidez, y ahora, por ejemplo, vemos que hay mínimos iguales aquí, el precio ha subido un poco, es posible que pensemos que quizás el precio cuando llegue a esta zona de order blocks de aquí o este order block, pues vaya a bajar, o más arriba, da igual, vaya a bajar. No nos ceguemos con que si es que hay un order block o no hay un order block o hay un fair value gap o no lo hay. No, el precio es mucho más dinámico y mucho más abstracto que ponerle nombres y etiquetas a 2 velas o a 5 velas o a 10 velas que veamos. Hay muchas formas de verlo. Porque en última instancia, yo os puedo decir, para que os hagáis una idea de la complejidad de este asunto, que en realidad lo que testeó fue el breaker. ¿Vale? Aquí se testeó este breaker. Pues también es una forma válida de verlo. Hay un retesteo del breaker. Pero ¿qué es el breaker y qué es todo esto? ¿Dónde está todo esto? Está en una zona general de acumulación y de volumen. Y simplemente lo que sabemos es que se coge un low, se coge un mínimo y el precio se remonta. Bien, siguiendo para adelante, y sé que os habré liado un poco con esto, ahora voy al tema al que iba. Y el tema al que iba es el tema de las estructuras. ¿Qué podemos esperar de las estructuras? Bien, si imaginad que vemos que este precio sube, y aquí se forma un order block, ¿vale? Decidimos que queremos, por ejemplo, entrar si el precio vuelve a este nivel. Una ruptura de estructura, fíjate que el precio quiere subir y ahora el precio va bajando. Entonces vemos varias estructuras. Vamos a empezar a marcar estructuras para ver a qué me refiero cuando hablo de ello. Cambiar el color para diferenciarlo de otro tipo de líneas. Vale, aquí hay una estructura descendente. Vamos a acercar un poco esto para verlo. Luego, fijaos, luego de esta caída tenemos otra pequeña estructura ascendente aquí. Luego de esta subida hay otra pequeña estructura descendente, y si visteis los vídeos de fractales y tal que subí sobre los programas del creador de mercado, vais a poder leer muchas cosas, ¿verdad? En estas líneas que no se ven a simple vista. Y luego hay una estructura general también, que podríamos decir que es un canal más bien horizontal y viene definido más o menos por este movimiento que tiene el precio antes de caer. Entonces, para completar esta estructura se generan otras estructuras diferentes, como esta de aquí, esta de aquí. Todo esto son diferentes, si queremos llamar programas o modelos del creador de mercado. Son diferentes cada uno. Y todos bueno, pues siguen la plantilla que el creador de mercado haya determinado. Este baja aquí, por ejemplo, también tenemos esta bajada después de esta subida. Tenemos un sinfín de movimientos, patrones que podemos marcar. Incluso este movimiento vertical lo podría marcar como un patrón por sí mismo. Ahí, en una plantilla. ¿Vale? Y tenemos cantidades de estructuras diferentes que podemos identificar y podemos señalar o tener en cuenta. ¿Qué podemos esperar de ellas? Pues básicamente este vídeo os va a hablar de algo muy sencillo, que si operáis una estructura, esta por ejemplo, no esperéis mucho más que la misma estructura como un resultado. Es decir, que si sube, vamos a coger una línea vertical más o menos de la altura de la estructura, ¿vale? De arriba abajo, de aquí a acá. Pues no esperéis mucho más que esto,
si rompe arriba de altura, o no esperéis mucho más de esto si cae, es decir, que rompa mínimos. Porque esta es la estructura que vamos a operar en este ejercicio imaginario de trading. Si en cambio estáis operando esta estructura de arriba, esta, pues tener esta referencia de tamaño más o menos para entender la magnitud cuál es. Entender que la magnitud de esta estructura nos va a llevar igual a, una vez termina, pues a una caída de esta magnitud aproximada, es lo que hay por ahí, no sé, o a una subida de una magnitud igualmente aproximada, cogiendo el máximo, el mínimo, el centro de la estructura, el close, pero vamos, que va a ser, vamos a coger aquí el close, vamos a hacer trampa porque ya he visto lo que ha pasado. ¿Sabéis? Pero que va a ser una cosa de esa magnitud. O luego cuando el precio cae desde aquí arriba, fijaos que el precio cae aquí, lo cae, empieza a caer, vamos a marcar el tope del este. Pero cuando cae, pues más o menos la estructura, el tamaño que tiene es esa. Es decir, cuando sube, pues que me produce este swing y esta subida, más o menos tiene esta estructura. Es decir, y que entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tomáis una decisión, imaginad que queréis vender esto, pero por lo que sea decidís comprar porque veis que el precio está subiendo, o decidís vender, me da igual, decidís vender, veis que aquí hay un modelo del creador de mercado, sube el precio, vamos a poner un modelo de ventas y lo podéis identificar desde que empieza hasta que acaba con una línea recta más o menos así. Aquí yo no lo incluiría, pero vamos, puede incluir. Y tendríamos el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y luego un cuarto nivel. Y aquí hay una ruptura de estructura pequeña. A ver, después de rompe este. Realmente aquí abajo tenemos la ruptura. Ahí tenemos una pequeña ruptura de estructura. Y ahora, por ejemplo, si queréis comprar este order block o si queréis vender, pues lo lógico es cogerse una línea aproximada de la altura de la zona y ver más o menos si la altura, veis que más o menos da hasta ahí el primer movimiento, luego obviamente hay otro, lo voy a colocar aquí, o si cayera, esperaríamos también, si cayera desde aquí arriba, pongamos, que llegara hasta abajo del tamaño de la estructura, no mucho más. Eso pensando en que, fijaos que al final estamos hablando del 75% de expansión, no del 100%. Es decir, más o menos el 75% o 80% del tamaño de esta línea es hasta lo que cae el precio. Cae el 100%, pero no cae el 100%. ¿Vale? Que luego puede subir más, sí, pero que cuando digo esta magnitud me refiero a una magnitud equivalente, no exactamente igual. Y desde un punto de vista ICT y en relación a los order blocks y todo eso, también tenemos que tener en cuenta las estructuras sobre las que estamos operando. Imaginad que hacemos la típica entrada de order block y compráis un order block, lo compráis cuando el precio cae hasta aquí abajo, ponéis aquí hasta arriba y decidís comprar este order block. Entonces ponéis aquí, desde aquí hasta aquí arriba, es la estructura de referencia que tenéis, ¿vale? Y a la bajada entráis en OTE o entráis en order block. Y esto ocurre en esta vela, durante el transcurso de la vida de esta vela verde de aquí. Ahora ponéis aquí un largo. Dentro del order block ponéis un largo, una compra. ¿Qué referencias tenemos? Tenemos la referencia de la expansión otra vez hasta el final del rango, hasta donde tomamos nuestro rango, que sería el 0,0%, que es el que se llama Profit Scalping. Y luego tenemos la siguiente expansión, que es al 27% más arriba. ¿Vale? Esto en ICT es un TP1, es decir, que se toman parciales. Luego tenemos la siguiente expansión, que está sobre el 62%, que es el TP2, para coger ya más parciales. Y en ICT, la última expansión recomendada, normalmente es el 100%, que es el Symmetrical Extension.
Es el Symmetrical Extension y es normalmente el colapso o prácticamente cierre de casi toda la operación. Fijaos, la casualidad en este caso ha coincidido exactamente 100% con el final de la vela y el principio de la siguiente, pero para llegar allí tendríais que haber soportado un retroceso por debajo incluso de la vela en la que entrasteis. O sea, no es tan sencillo hacerlo. Esto lo pongo, el Fibonacci, para que veáis también en función de esta estructura que he elegido, cuál es mi extensión objetivo. Porque si en vez de coger esta, cojo otra, obviamente los objetivos van a cambiar y lo vamos a ver con un ejemplo ya mismo. Bien, como veis aquí, tenemos el programa del creador de mercados. Bueno, fijaos que si lo hago un zoom, pues esto acaba donde sea. Pero cogiendo esta última subida, la verdad es que es muy ascendente. Imaginad que por el motivo que sea, decidís que vais a comprar, que esto es un programa de compras del creador de mercado, por ejemplo, aquí hay una ruptura, en fin, va a subir. Y que por lo que fuera os gusta este mínimo y que cuando se rompe el mínimo, pues decidís comprar debajo de este mínimo, por lo que sea, porque habéis tomado esa decisión. Yo no digo que haya que comprar cuando se rompa un mínimo, ¿vale? Que quede claro, es el ejemplo para explicarlo esto con sencillez. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Hay varios. Entonces, el primer punto de referencia sería el swing. El swing está aquí abajo, el último swing que ha habido. Cogemos de abajo a arriba y tenemos una expansión. Podéis coger las mechas o no. Yo no las cojo muchas veces porque me parece más coherente. Bien, he cogido ya del máximo al mínimo. ¿Y cuáles tenemos aquí? Lo mismo. 0%, rompe, se queda por ahí, vuelve a subir. Aquí tenemos ya el 27%, el TP1, el 62%, TP2 y el 100% de la expansión, que ya es el Symmetrical Extension o el colapso de la operación normalmente. Ese sería el primero, que tenéis aquí un retroceso que llega justo al nivel OT, el 62%, si no cogemos las mechas, y luego sube. Vale. Pero ¿qué otra referencia tenemos? Sobre todo la principal, la que realmente ha generado este movimiento ascendente, no es esta subida. Esta subida ha causado esta bajada, porque ha sido un programa de compras, de ventas, perdona, y al llegar arriba, pues el mercado de mercado vuelve a bajar porque necesita reabastecerse, empieza a comprar de nuevo. La que ha causado la subida aquella es la misma que ha causado la caída. Entonces, nos tenemos que volver aquí, otra vez. Yo voy a coger los cuerpos por costumbre y por hacer siempre lo mismo. Y ahora, lógicamente, y sin contar las mechas, el 100% de esta estructura, la expansión del 100% sería la expansión exacta, análoga al motivo por el cual ha subido este precio. Entonces aquí tendríamos el 27%, el 62% OTP2 y el 100% o el Symmetrical Extension OTP3. ¿Vale? Y como veis, lo más lógico para mí cuando compro aquí sería, vale, vamos a intentar llegar aquí arriba al 100%, que supone el 200% básicamente de esto, que bajo casi abajo más del 50%. Pero si no, por ejemplo, imaginad que operáramos así, que no supiéramos que hay al otro lado y por lo que sea vemos este mínimo, en fin, por lo que sea queremos entrar. Si tomamos la medida igualmente, con el 100%, obviamente 200% es otra magnitud, también tendríamos referencias válidas para tener una operación coherente con esta estructura y sin necesidad de ver lo que había anteriormente. Y eso es a lo que me refiero. Si por otro lado, el precio, mientras va subiendo, sube hasta aquí, por ejemplo, o sube hasta aquí arriba, sube hasta aquí, vuelve a caer, ¿qué retroceso va a tener esta caída? Si pensamos que vamos a vender esto, pues como mucho, esta caída, si está producida por este impulso, pues tendrá una magnitud de este tamaño. No vamos a esperar que esta caída ahora coja y tenga esta magnitud.
que sea 10 veces más grande, porque no tiene sentido que por motivo de esta subida caiga todo esto. Podría caer el precio de todo esto, pero no por motivo de esa subida en concreto. O si igualmente, si tenemos este canal de aquí y haremos una ruptura hacia abajo, ¿qué altura vamos a esperar de ruptura? Pues una altura similar al del canal, no mucho más. O sea que si cae el precio, si sube, por culpa de este canal horizontal, pues nos vamos aquí o nos vamos allá. Y para de contar. Por causa de este canal, de este de aquí. Con lo cual, cuando veáis que algo sucede, preguntaos de dónde surge, cuál es la estructura que lo causa y, en consecuencia, cuál es la extensión análoga a dicha estructura que esperamos. Y ahora os preguntaréis, bueno, dices que cuál es la estructura que lo causa. ¿Y cómo sé yo cuál es la estructura que lo causa? Pues coged lo que os digo, coged programas del creador de mercado. Si podéis ver, por ejemplo, que aquí hay una cierta uniformidad en la subida, tenemos un programa de ventas. Si veis que el precio cae fuerte, tenemos un programa de compras. Un programa de compras. Esta es vuestra estructura de referencia. Para el último movimiento descendente, ¿qué va a causar el movimiento descendente? Uno análogo o, esperemos, uno ascendente. Y así cogéis esta estructura, la marcáis. Podéis coger las mechas perfectamente. Yo las omito muchas veces por no andar buscándolas. Esto es un programa de compras de creador de mercado, se ve. Y si no queréis mirar tanto, esto es otra forma de mirar la gráfica. Si no queréis reducir tanto la visión, pues aquí tenéis otra forma de ver la gráfica y podéis hacer exactamente lo mismo. Aquí aproximadamente hay una fase de ventas. Aquí, por aquí abajo hay una fase de compras, etcétera. Y luego esto de aquí es otro modelo distinto de creador de mercado, de ventas, pero muy grande. Y también puede ser una referencia futura para lo que vaya a hacer el precio. Pues bueno, sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo, al menos para entender lo que son estructuras y expansiones y a dónde podemos esperar llegar. Aunque quizás es muy largo el vídeo, pero quería poneros varios ejemplos. Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.